Resume omnium Redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe, supplicantum preces. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Dextera Patris, lapis angularis, via salutis, ianua celestis, ablue nostri, maculas delicti. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus, tuam majestatem, auribus sacris, gemitus exaudi, crimina nostra, placidus indulge. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Tibi fatemur crimina missa, contrito corde pandimus occulta, tua Redemptor pietas ignoscat. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su designio amoroso ha querido que su Verbo se hiciera carne y habitara en medio de nosotros. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que por amor nos ha dado la vida divina y ha querido permanecer en medio de nosotros en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, por cuya acción este sacramento del sacrificio de Cristo es para nuestro bien el memorial de la alianza eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Dios y Padre nuestro, cuyo amor no se da por vencido con nuestras ofensas, pero nos pide que las reconozcamos y nos arrepintamos de ellas. Concédenos celebrar el sacramento de tu misericordia y corregir lo que esté mal en nuestras acciones y en nuestra vida, para que podamos llegar a recibir de ti la eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Del libro del profeta Isaías. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado. Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Pero el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verán la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no me respondes. De noche y no me haces caso. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Pero yo soy un gusano, no un hombre, venganza de la gente, desprecio del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan y me hacen gestos. Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Ellos me miran triunfantes, reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame.
líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Porque no has sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Él es mi alabanza en la asamblea, le cumpliré mis promesas al Señor, delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, si los castigaran a ustedes por ser culpables, ¿qué mérito tendría ese sufrimiento? Pero soportar con paciencia los sufrimientos que le vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuiste entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitaste para nuestra justificación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban caminando de Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hemos escuchado en la primera lectura la descripción del siervo sufriente, del justo que sufre toda clase de males, pero que sus males, sus padecimientos, sus dolores no quedan sin valor. Al contrario, los sufrimientos del justo tienen un valor redentor para los demás. Cristo nuestro Señor quiso elegir este camino del sufrimiento para salvarnos, para redimirnos. Es cierto, Él podía haber escogido otra forma, otro camino, diríamos, más cómodo para salvarnos. Pero Él quiso elegir este camino, el camino del sufrimiento, del dolor y de la muerte injusta. Es precisamente lo que les quiere transmitir a sus apóstoles cuando va camino de Jerusalén. Les dice que Él va a Jerusalén, no les oculta nada. En Jerusalén va a ser tomado por las autoridades religiosas de su tiempo, lo van a condenar, lo van a despreciar, lo van a humillar y por último lo van a sentenciar injustamente a la muerte más ignominiosa, que es la muerte de cruz. Jesús es consciente y Jesús quiere hacer conscientes a sus apóstoles del camino que ha elegido para salvarnos. A los apóstoles les cuesta. Es difícil para ellos entender que Jesús tenga que padecer tanto. Se ve claramente que no captan, que no entienden el camino que Jesús elige para nuestra salvación, mientras que Él trata de transmitirles lo que tiene en mente, lo que tiene en su corazón, lo que le espera. Dos de sus apóstoles buscan, por así decir, acomodarse en torno a Jesús. Cuando hayas establecido tu reino, concédenos que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Es difícil para nosotros humanos, sin la gracia de Dios, entender que el camino del sufrimiento, que el camino del dolor es camino de purificación y de redención. Más bien tratamos nosotros de acomodarnos, de tener posiciones en las que no suframos, en las que podamos influir para no sufrir, posiciones en las que podamos nosotros contar con una garantía para que se nos faciliten todas las cosas. No es el camino de Jesús. El camino de Jesús es el camino del sufrimiento, de la muerte, pero como paso, como el paso obligado para llegar a la vida, al triunfo de la resurrección. La cruz no es meta en sí, la cruz no es el fin, la cruz es el camino para alcanzar la gloria y la resurrección. Cristo nuestro Señor eligió ese camino y Cristo nuestro Señor quiere que todos nosotros, sus discípulos y discípulas, sigamos el camino del sufrimiento. Es lo que nos dice la segunda lectura. Si Cristo ha padecido, si Cristo ha sufrido, nosotros, sus discípulos, tenemos que, unidos a Él, tenemos que sufrir para poder ser purificados de nuestros pecados. La circunstancia que estamos viviendo, queridos hermanos y hermanas, imprime en nuestra vida, en nuestro ánimo, en nuestro espíritu, un sufrimiento que no nos esperábamos, que no pensábamos que nos podía suceder.
La situación que estamos viviendo infunde en muchos de nosotros un sufrimiento de incertidumbre, de temor, de qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con la vida de nuestros seres queridos, qué va a pasar con nuestra humanidad. Estamos perplejos ante el sufrimiento que esta enfermedad nos ha impuesto a todos, pero no solo como amenaza a nuestra salud o a nuestra integridad física, sino como amenaza a nuestra manera de vivir, de desarrollar nuestra existencia, a nuestra manera de relacionarnos, a nuestra manera de negociar, a nuestra manera de entendernos como lo veníamos haciendo. Todo impone en nosotros un interrogante que nos hace sufrir, que nos hace temer y que nos hace vivir en incertidumbre. Es necesario que, volviendo los ojos a Jesús, que eligió el camino del sufrimiento y de la muerte para salvarnos, le preguntemos a Él qué quiere, qué espera de nuestro sufrimiento, qué espera de lo que nos está pasando. Le preguntemos a Él, ¿qué esperas del dolor de tu humanidad? ¿Qué esperas? Y Él, estemos seguros, hermanos, hermanas, nos responderá que el camino que estamos pasando, que estamos viviendo en este tiempo, no es el fin, no es la meta. Que este camino de dolor y de sufrimiento nos puede traer muchas cosas buenas en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social y en la vida de relación de las naciones. Esto que estamos viviendo nos puede purificar de todo el daño que hemos causado a nuestra pobre humanidad y de todo el daño que hemos causado también a la casa común, a la obra de la creación de nuestro Padre Dios. Este mal nos puede acarrear muchos bienes si nos unimos a Jesús, que abrazó el sufrimiento, la humillación y la muerte para salvarnos. Hay, queridos hermanos y hermanas, en nuestra fe cristiana, en nuestra convicción de fe, hay una persona que nos puede enseñar y ayudar. Esta persona es María. María. En la Anunciación, ella se puso a las órdenes de Dios como la humilde sierva, la humilde esclava al servicio de la obra salvadora de su Hijo hecho carne en su seno. María asumió en su vida lo que le dijo el anciano Simeón cuando llevaron ella y José a presentar al niño en el templo. A ti, mujer, una espada de dolor traspasará tu alma. María era consciente de que la misión de ser madre del Mesías, de ser madre del que eligió el camino del sufrimiento y de la muerte, era también elección para ella. Por eso, al pie de la cruz, cuando estaba Cristo nuestro Señor para expirar, al pie de la cruz estaba María, con una espada de dolor que traspasaba su alma. María estaba participando del sufrimiento y del dolor de su Hijo. Y en ese escenario de dolor y de muerte, María no solo fue proclamada madre del discípulo amado, madre de nosotros, discípulas y discípulos de Cristo, no solo fue proclamada, María fue instituida
creada madre por la poderosa palabra de Dios. Así como sucede con la Eucaristía, la palabra produce lo que la palabra dice. La palabra tiene un efecto sobre el pan y sobre el vino de lo que la palabra dice. En María, cuando Jesús, la palabra eterna del Padre, la palabra hecha carne, le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre, la palabra poderosa de Dios está instituyendo, está creando a María como verdadera madre nuestra, madre de nuestra humanidad y madre de todos los discípulos de todos los tiempos. María nos engendró en el momento de la anunciación porque sabía que el niño que se estaba gestando en su seno era el Mesías. No era una persona privada, era el Mesías sobre el cual y en torno al cual se formaría una comunidad. María estaba engendrando en su seno al Hijo y a toda la comunidad de hijos en el Hijo único de Dios. En la Anunciación, María nos concibió. Y en la cruz, en el dolor de la cruz, María nos dio a luz. Los dolores de parto de nuestra filiación fueron los dolores de ver a su Hijo, de ver a Jesucristo expirar en la cruz. Por eso, hermanos y hermanas, ante esta situación, ante esta incierta situación que estamos viviendo y que nos hace sufrir, miremos también a María. Y no olvidemos que es nuestra madre. Y no olvidemos que vela por nosotros, sus hijos. Y no dudemos que está participando como madre de lo que nos aflige y nos hace sufrir. Confiémosle a ella nuestros temores para que su Hijo haga que nosotros experimentemos no solo el dolor, sino sobre todo el gozo, el triunfo de la resurrección. En este viernes penitencial, pensemos lo que nos hemos apartado de Cristo, lo que nos hemos apartado de su amor. Pensemos en cuánto nos hemos apartado del camino que Él eligió para salvarnos y que es camino también de purificación para nosotros, el sufrimiento y el dolor, y tratemos de convertirnos, de volver a Él con su gracia y con la ayuda e intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Que así sea. Vamos a examinar nuestra conciencia en frente de Dios, reconociendo quiénes somos.
recurro al sacramento de la penitencia por un deseo sincero de purificación, conversión, renovación y amistad profunda con Dios, o tal vez lo considero solo un peso que cumplo raramente. ¿He olvidado u omitido voluntariamente pecados graves en mis confesiones precedentes? ¿He cumplido con la satisfacción impuesta? ¿He reparado las injusticias que eventualmente haya hecho contra terceros? El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mi corazón se orienta hacia Dios hasta el punto de amarlo sobre todas las cosas, en fiel observancia de los mandamientos, ¿o estoy más preocupado por otras cosas que me alejan de Él? Mi fe en Dios es firme, me he adherido firmemente a la doctrina de la Iglesia, me he preocupado permanentemente por mi formación cristiana, por escuchar la palabra de Dios, por evitar todo lo que daña a la fe. Me he mostrado como cristiano tanto en la vida privada como en la pública. He rezado al menos en la mañana y en la tarde de cada día. Mi oración procura ser una verdadera conversación del espíritu y del corazón con Dios, ¿o es solamente un rito exterior o una obligación a cumplir? ¿He ofrecido a Dios mis trabajos, alegrías y dolores? ¿He recurrido a Él en las tentaciones? ¿Respeto y amo el nombre de Dios? ¿He ofendido a Dios con blasfemias o falsos juramentos o pronunciado su nombre de manera vana? Santifico los domingos y las fiestas de la Iglesia, participando activamente, con atención y piedad, en la celebración eucarística. Hay otras cosas que ocupen el lugar de Dios, como el dinero, supersticiones, espiritismo y otras prácticas mágicas. Abuso de mis hermanos utilizándolos para mis fines y actuando con ellos de una manera que sería digna del Señor y de un hijo suyo. ¿He escandalizado a alguien con malas palabras o con malas acciones? Como hijo o hija, ¿he obedecido a mis padres, los he honrado o ayudado en sus necesidades espirituales o materiales? Como madre o padre, he sido cuidadoso con la instrucción y la educación cristiana de mis hijos, de ayudarlos con mi buen ejemplo y en el recto ejercicio de mi autoridad. Como esposo o esposa, he sido fiel con el corazón, con los ojos y con mi conducta. Reparto mis bienes con aquellos que son más pobres que yo, defendiendo a los oprimidos y ayudando a quienes se encuentran en la miseria. ¿He despreciado a los débiles o a los ancianos o a los extranjeros? ¿He participado en la vida de mi parroquia, en las obras de apostolado y de caridad de la Iglesia? ¿He acudido en auxilio de sus necesidades? He promovido especialmente la honestidad de las costumbres, la concordia y la caridad en mi comunidad. He cumplido con mis deberes cívicos.
He pagado mis impuestos como patrón. He pagado un salario justo a mis obreros o empleados como empleado. He cumplido con mis obligaciones laborales, con mi horario de trabajo y mis demás responsabilidades. He obedecido y respetado a las autoridades legítimas. He causado daño al prójimo y he sido injusto con él por prejuicios o teniendo sospechas temerarias, con maledicencias, calumnias o violación de secretos. He violado la integridad física, la vida, la reputación o el honor del prójimo o a sus bienes. He sugerido, persuadido o procurado un aborto. ¿Guardo odio o rencor hacia alguien? ¿He deseado de manera injusta o desordenada los bienes ajenos o lo he robado? ¿He reparado el perjuicio causado? ¿Verdaderamente he perdonado frente a Cristo el Señor, que ha dicho: ama a tu prójimo como a ti mismo? He tenido cuidado de progresar en la vida espiritual mediante la oración, la lectura y meditación de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos y la penitencia sacramental en mi vida diaria. He tenido cuidado de dominar mis inclinaciones y pasiones malas, así como mis vicios, tales como la envidia, la gula, el abuso del alcohol o el uso de drogas. ¿Me he dejado llevar por la vanidad y el orgullo? ¿He despreciado a mi prójimo? ¿Me he considerado superior a los demás por una situación económica, social, educativa, política, física o espiritual? ¿He querido imponer mi voluntad ignorando los derechos y libertad de otros? ¿He empleado los dones recibidos de Dios para mi perfección y para el bien de los demás, o he sido perezoso? ¿He soportado con paciencia las contradicciones, penas y dolores? ¿He observado la ley del ayuno y de la abstinencia? ¿He observado la ley divina de la penitencia cada viernes? ¿He manchado mi carne con malos pensamientos, malas palabras y malos deseos, como miradas o actos indignos e impuros? ¿He buscado o aceptado lecturas, conversaciones y espectáculos contrarios a la castidad? ¿He actuado contra mi conciencia por temor o hipocresía? ¿Soy esclavo de alguna pasión? Como patrón o empresario, he cumplido las obligaciones de restituir a esos terceros según la medida de la violación a sus derechos. He pensado en unirme a otros para defender a los obreros de la empresa y a los consumidores. Si mis empleados son padres y madres de familia, ¿reciben de mí un salario justo para atender sus necesidades?
Atendiendo a la palabra del Señor, reconozcamos que somos pecadores y necesitamos de su misericordia, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Líbranos de todo mal, Padre misericordioso, y por la pasión salvadora de tu Hijo, a la que nos unimos por la penitencia, concédenos participar alegremente de su admirable resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Arrepentidos delante del Señor, invoquemos llenos de confianza a Dios, fuente de misericordia, para que purifique nuestros corazones, cure nuestras heridas y nos libere de toda culpa. Para que el Señor nos dé la gracia de una verdadera conversión, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que nos manifieste su clemencia y nos dé el perdón de todas nuestras culpas, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los hijos que se han alejado de la Santa Iglesia regresen a la comunión de fe y amor con sus hermanos, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que en nuestros corazones heridos por el pecado se reavive la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que, iluminados por la esperanza de la gloria eterna, podamos acercarnos nuevamente a tu santo altar, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que, sostenidos por la fuerza de tu Espíritu, seamos siempre fieles a Cristo el Señor, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que, salvados por la divina misericordia, demos testimonio de nuestro Salvador, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que caminemos con perseverancia en las sendas del Evangelio y podamos gozar un día de la alegría de la vida eterna, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Delante del Señor y siguiendo sus enseñanzas, llenos de confianza, dirijámonos a nuestro Padre para que perdone nuestros pecados y nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Ahora hagamos un sincero acto de arrepentimiento delante del Señor y digamos juntos: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme en cuanto me sea posible y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Amén. Mi alma glorifica al Señor, oh mi Dios. Gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva. Muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son halago. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí.
Dios nuestro, Padre misericordioso, que por tu gracia nos conviertes de pecadores en justos y de afligidos en dichosos, concédenos tu auxilio para que, ya que hemos sido justificados por la fe, no nos falte la fortaleza necesaria para perseverar hasta el fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, resec gentium, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. Dios y Padre nuestro, concédenos celebrar dignamente al Cordero Pascual, muerto por nosotros en la cruz y oculto en este sacramento, para que terminada nuestra peregrinación en la tierra, podamos contemplarlo cara a cara en la gloria del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tú que perdonas nuestros pecados, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Bendito, bendito, bendito sea Dios.
altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filios, cujus animal gementem, contristatam et dolentem, penetrans vidi gladios. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta Mater unigeniti, quae merebat et dolebat, via Mater cum videbat, in teatro supplicio. Quis non posset contristari, pian Matrem contemplari, dolentem cum filio. Pro peccati sue gentis, vidit Iesum in tormentis, et de flagellis subditum. Vidit sum dulcem natum, morientem desolatum, cum emisit spiritum. Quando corpus morietur, facut anime donetur, paradisi gloria.